Buenos días, bendiciones para todos. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Bueno, hoy también quiero compartirles una lectura que encontramos en el libro de Jonás. Es un libro muy conocido, lo podemos ver en todas partes, pero siempre se nos recuerda a este profeta como aquel que desobedeció, que huyó, que en la barriga del gran pez. Pero hay dos puntos importantes en esta historia que nosotros debemos resaltar y que nos va a llevar a conocer mucho más el obrar de nuestro Padre, y que si lo llevamos a nuestro diario vivir vamos a entender muchas cosas. El nombre de Jonás significa paloma. Es un ave que se caracteriza por su docilidad y que es muy fácil de domesticar. Nada que ver con este carácter indomable de este profeta Jonás. En Jonás 1, del 1 al 3 dice: Vino palabra de Yahweh a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahweh. Vemos en primer lugar la orden divina y la reacción de Jonás, cómo huye de delante de Elohim. Muchos de nosotros en alguna oportunidad hemos hecho eso, pero lo que no entendemos es que no podemos mantenernos mucho tiempo lejos o ocultos de nuestro Padre. Pero Nínive era un pueblo conocido por su agresividad y su crueldad. Por ser enemigos de Israel, Jonás tenía muy buenas razones para odiarlos, pero Elohim los amaba. Él amaba a los ninivitas y deseaba profundamente su arrepentimiento. Sin embargo, la difícil tarea de predicarles también tenía el propósito de quebrantar el espíritu insensible del profeta Jonás, el cual prefería morir antes de haber salvado al enemigo. Esta ciudad era la capital de Asiria, y los soldados del imperio asirio eran los más crueles que existían. Por supuesto que dominaban sobre Israel y Judá, por lo que posiblemente Jonás estaba orando para que todos muriesen, fueran destruidos, especialmente los de Nínive, que era la capital, donde la corrupción y la maldad tenían que ser su base, para tener un ejército tan pero tan cruel. Jonás mostró un corazón insensible, egoísta, nada misericordioso con el pueblo ninivita, y no se dio cuenta que el mismo amor de Elohim por Nínive lo tenía por él, ya que con todo lo que había sucedido, el Padre usa su rebeldía para trabajar en él y que cambiara. Y a pesar de que desobedeció, el Padre le da una nueva oportunidad. Aunque bueno, tuvo que pasarlo por el gran pez. Y ese gran pez era su asirio, ese instrumento que Elohim usó para quebrantarlo y procesar ese corazón egoísta. Elohim anhelaba moldear el carácter del profeta para que reflejara el de él. Quería un siervo obediente y misericordioso, pero Jonás se resistía siempre. El orgullo y el odio lo hacían cada vez más rebelde. Notemos que aunque convino en ir a Nínive, no se arrepintió, pero no podía engañar a Elohim. Él sabía que el corazón de Jonás seguía siendo duro. Por eso cuando los ninivitas se regocijan por la salvación que obtuvieron, a Jonás lo consumía la amargura. La angustia emocional y mental fueron precios muy altos a pagar por la rebeldía de Jonás. Así como Nínive de ayer es el mundo de hoy, un mundo lleno de pecado que está bajo el juicio divino. Pero no porque sea así, nosotros no debemos amar, perdonar, ayudar si es necesario a aquel que nos hace daño. No solo debemos ayudar a predicar al que nos cae bien o al que está mejor vestido en la calle, aquel que nunca nos ha hecho nada. Nosotros no somos los que elegimos, sino Yahweh, Rey del universo, es quien elige. Luego vemos más adelante cómo Jonás, después de haber pasado 3 días y 3 noches en el gran pez, ora, se lamenta, y Elohim permite que sea vomitado por el gran pez y le dice por segunda vez: anda a Nínive. Eso lo leemos en Jonás 3, del 1 en adelante, y dice: Vino palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahweh. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Vemos cómo Jonás ahora ahí se cumplió la orden divina. Y la reacción del pueblo fue que temieron a la advertencia
Y dicen los versículos del 5 al 10 así: y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Elohim fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Elohim, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Qué maravilloso fuera si, así como sucedió en Nínive, sucediera ahora en nuestras naciones, en nuestros países, que los presidentes, los gobernantes, que el mismo pueblo entrara en temor, ayuno y oración. Fueran muchas las bendiciones que nuestro Padre enviara, incluida la más importante, la salvación. Y no estaría destinado este mundo a la destrucción, a la corrección, al fuego, si tan solo hubiera arrepentimiento. Elohim quiere que todas las personas del mundo se vuelvan de sus malas conductas y le pidan perdón. Y Él promete perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente y les da una nueva oportunidad mediante la redención por su Hijo Yeshua, o Jesucristo como tú le has conocido. Sin duda fue un arrepentimiento sincero, porque el Padre detuvo de inmediato el juicio. Ellos temieron y se humillaron. Y nosotros a veces, como Jonás, tenemos que ser humillados para poder reconocer dónde estamos fallando y confesárselo a nuestro Padre, y no seguir con el problema, con el defecto, con el pecado. Si lo confesamos, alcanzamos misericordia. Nínive respondió diferente a Sodoma y a Gomorra. En los tiempos de Noé también no hubo arrepentimiento, pero no pueden decir que no hubo las mismas oportunidades de arrepentimiento. Solo que aquellos cerraron sus ojos, sus oídos, todo, y no temieron a el mensaje de nuestro Padre, como pasa hoy en día. Hay personas a las que tú les llegas a hablar y simplemente te dejan en visto, no te responden, no muestran un interés. Pero aún así nosotros debemos seguir orando por ellos. Debemos seguir pregonando la palabra, aunque los tiempos son malos. Y decirles que el tiempo de arrepentimiento y de dejar el pecado es ahora. Y no dejar de hablar por todos los distintos medios que el Padre nos ha permitido tener. Nosotros no debemos huir como unió Jonás. Debemos cumplir con lo que se nos ha encomendado. Quizás siempre hay algo que no nos deja servir por completo, y es probable que el Padre, en medio de tantas circunstancias, esté tratando de quebrantarnos de alguna manera, aunque el proceso duela, pero es por nuestro bien. Muchas veces el miedo a salir de la zona de confort es lo que nos limita a seguir creciendo, o lo que nos provoca ansiedad. De hecho, en muchas ocasiones preferimos lo malo antes de arriesgarnos a buscar nuestra autorrealización, nuestro bienestar. Quedarnos ahí anclados en la zona de confort, evitando la autorreflexión para seguir creciendo. Eso puede causar que sigamos anclados en nuestros miedos, sin pisar con fuerza las incertidumbres. En el capítulo 4 nos narra el enojo de Jonás y dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Yahweh y dijo: ahora, oh Yahweh, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Elohim clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Yahweh, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Elohim le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Yahweh Elohim una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Elohim preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Elohim un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Elohim dijo a Jonás:
tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Yahweh, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Impresionante, ¿verdad? En este momento del relato bíblico, Elohim está señalando la insensatez de la ira de Jonás y le pregunta nuevamente si su enojo tiene fundamento. Pero Jonás, con una profunda frustración porque Elohim ha eliminado la planta que tanto provecho le daba, le responde enérgicamente que sí, que está muy enojado y que tiene razón para estarlo. Y en esta respuesta de Jonás nos deja ver cuán confusas son nuestras prioridades. Al igual que Jonás, muchas veces estamos más preocupados por la planta que nos da sombra que por un pueblo entero que necesita arrepentimiento. Llegamos a ser tan egoístas que nos preocupa más tener la sombra y comodidad que proporciona una calabacera que la tarea a la que hemos sido enviados. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿estamos verdaderamente interesados en la calabacera? Así como un jardinero que la ha plantado, la ha cultivado tiernamente y la ha visto crecer. ¿O estamos más interesados en seguir gozando cómodamente de una bendición que no nos ha costado nada y que tampoco nos mueve al reconocimiento y a la gratitud? El Eterno nos confronta y nos hace ver que somos egoístas, que no amamos a los demás, que no nos preocupamos por nuestro prójimo, sino solo por nosotros mismos, y que a lo mucho podemos llegar a amar a los que son como nosotros, y eso debemos cambiarlo. Jonás y su historia deja ver que Elohim nos quiere dejar claro que Él es grande en misericordia y compasión, y que su deseo es que todos procedan al arrepentimiento. Él no se complace que las personas se pierdan en su rebeldía y en su terquedad. Y así como Jonás, muchos de nosotros hemos erróneamente pensado esto o aquello de alguna persona simplemente porque no piensa como nosotros, o le vemos maldad cuando en nosotros no está juzgarlo. Eso lo hace nuestro Padre. Y así como a lo largo de la escritura vemos que los asirios, el mismo Elohim los usaba para cuando el pueblo pecaba, entregarlos en su mano y corregirlos, así tenemos nosotros nuestros asirios, que el Padre usa, que levanta para procesarnos y no nos damos cuenta. Tienes un jefe intolerante que te irrita, un esposo desordenado, un hijo rebelde, una hija rebelde que no acaba de cambiar, tal vez una suegra bien difícil, pero bien difícil. Hay muchos ejemplos. Pero si estamos dejando que Yahweh nos moldee, Él lo hará valiéndose de lo que nos rodea para moldearnos. Y así sacar ese carácter egoísta, frío, insensible y acercarnos más a su carácter. Jonás, más que odiar a los asirios, no vio que ellos eran instrumento y que él solo debía obedecer el mandamiento y agradarle al que lo envió. Por supuesto, sin medir las consecuencias, porque él sabía y nosotros sabemos que tenemos un Elohim lleno de misericordia, compasivo, también justo, que aunque nos envíe donde no queremos ir, vayamos, porque de ese malo, de ese impío, Él también quiere tener misericordia. Porque Él no llama a nadie para destrucción, sino para cambiarnos y hacernos semejantes a Yahshua, ese carácter manso y humilde, y lleno de amor y compasión por los demás. Centrados en nosotros mismos, jamás podremos ver lo que está por delante. Encerrarnos a solo mirar nuestros talentos, nuestros dones, que por supuesto son importantes, pero si de tanto mirarnos a nosotros nos olvidamos del perdido, estamos mal. Debe haber un equilibrio entre nosotros y el prójimo. El Mesías nunca se centró en él. Aunque pasaba noches orando, alimentando el espíritu conectado con su Padre, él pasaba el día ¿con quién? Con los perdidos, con los enfermos, con las viudas, los huérfanos, los menesterosos, rodeado de gente que necesitaba una palabra, ser sanados, un pan, esa libertad que solo Él podía darnos. Debemos atrevernos a más, y es afuera, en los perdidos, donde aplicamos el amor y la misericordia que recibimos de lo alto. Llevamos mucho tiempo en la barriga del gran pez por nosotros mismos, y así como Jonás oró y fue vomitado, oremos por salir de allí, por decidirnos por la luz. Y no es difícil ni inalcanzable, es una decisión netamente de nuestro corazón. A través de Jonás se nos enseña que Elohim es bondadoso hacia todas las naciones. Él es soberano. Él castiga la rebeldía. Él quiere que su propio pueblo le obedezca, que abandone la hipocresía religiosa y no ponga límites a su amor y a su gracia universal.
Jonás quería la destrucción de Nínive para librarse al fin de ese enemigo. Pero los planes de Elohim eran otros. Era mostrar su misericordia con todo aquel que se arrepiente. Y dejarnos claro que aún con nuestros enemigos Él hará justicia. Jonás tenía que aprender la misericordia aún de nuestros enemigos. No debemos desearles el mal a los que nos hacen daño, ni maldecirlo, ni a aquellos que nos maldicen, que quieren nuestro mal. Debemos ser como Yeshua, que aún en el madero, de aquellos que lo habían traspasado, que lo habían traicionado, que lo habían entregado, Él solo dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Él oró por ellos. La decisión de salvar a alguien no es nuestra, es de nuestro Padre. Por eso no debemos negar la palabra a nadie sin hacer acepción de personas, ni por su estatus, ni por cómo se ve, ni si me cae bien o si me cae mal. No, la decisión y la elección es de nuestro Padre. Vemos un Elohim que ama y su amor lleva justicia. Él debe corregirnos, pero si nos arrepentimos alcanzamos misericordia. No seamos duros con el que nos hace daño, porque nosotros también hicimos daño, nosotros también herimos, nosotros hicimos muchas cosas antes de venir a los pies del Mesías. Y cuántas cosas más aún Él nos perdonó y tuvo misericordia, rajem de nosotros. Y metemos a nuestro Elohim y al Mesías, que lo dieron todo por amor a ti y por amor a mí. Dejemos la religiosidad de lado. Centrados en la religiosidad y en el orgullo religioso, no vamos a poder alcanzar nunca a ver la grandeza de nuestro Padre. Muchas bendiciones para todos y que tengan excelente día. Shalom.